Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 38, alteración del equilibrio, 8. Darle un nombre. Era un comportamiento extraño para mí, que no tengo hijos y nunca he criado un animal. Incluso el objeto al que le puse nombre no era una existencia común. El rey demonio liderando innumerables ejércitos en un mundo desconocido, y la Bugs de inteligencia artificial de que estaba en mi teléfono. Sobre todo, al mirar su propio cuerpo que Bugs de había creado él mismo, el pensamiento de que debía darle un buen nombre sin ningún motivo estaba firmemente arraigado en su cabeza. Afortunadamente, Bugs de no rechazó mi oferta espontánea de un nombre. Señor, creo que necesitamos algo de tiempo. Te esperaré en cualquier momento. No me vino ningún nombre a la mente de inmediato, pero Bugs de asintió y dijo que esperaría, y la leve sonrisa en su rostro me llamó la atención. Ya sabía que Bugs de sentía emociones, pero cuando la vi con mis ojos como indicador de expresión, el grado de realización fue diferente. No quiero construirlo al azar. Hace tiempo que nos dimos cuenta de que nuestra relación no es simplemente la de la inteligencia artificial y los usuarios. Por eso no quise darle un nombre demasiado simple o carente de significado. Lucy. Mi nombre es Lucy. Puede que para algunos seas el demonio de la destrucción y la matanza, pero para mí no. Es un desastre terrible que intenta exterminar a todos los seres vivos en el reino de los demonios, pero para mí es como un ángel guardián, por eso la llamé Lucy. Afortunadamente, a Lucy le gustó su nombre. Para ser sincero, si te fijas en la forma en que te muestro, creo que te hubiera gustado cualquier cosa que dijera. Comillas, incluso en este momento, nuestros aliados están expulsando a los enemigos. Veamos el espectáculo de la victoria. Lucy giró la pantalla en ese momento. En la pantalla cambiada, la guerra entre los aliados y los goblins continuaba como decían. Los goblins, que no anticiparon nuestra fuerza de movilización, están pagando el precio de dispersar sus fuerzas. Mientras tus aliados puedan usar el núcleo de acero para producir tropas de nivel superior que puedan manejar el maná, no hay razón por la que no puedas vencerlos en una escaramuza descentralizada. Lucy explicó que la abrumadora victoria de los aliados fue solo gracias al corazón fuerte, un motor de poder hecho a base del corazón de la especie invasora Steamghost, que yo había transmitido. De hecho, lo que más molestaba a los aliados era el maná, un poder milagroso que distorsionaba las leyes de la física. Los goblins usaban magia y técnicas de espada usando maná para superar las diferencias en número y físico y presionar a sus aliados. En particular, el poder era letal cuando se combinaban fuerzas pequeñas y pequeñas. Esto se debe a que si se mantiene unido un grupo pequeño, no se puede utilizar la táctica de presionar con una cantidad y una masa abrumadoras. Sin embargo, ahora los aliados también pueden contrarrestar sus técnicas de hechicería y espada. Si esto sucede, los goblins tendrán que unirse nuevamente y participar en batallas grupales a gran escala para suprimir con potencia de fuego a las tropas de alto rango de los aliados, que aún carecen de rendimiento y número, pero no podemos hacer eso porque estamos locos. De todos modos, los goblins están en una mala racha. Si intentan unirse, los lugares que deben proteger caerán, y si se quedan allí, serán destruidos individualmente. Preferiría no dejar que se junten. Lo haré. Como siempre, Lucy me escuchó primero y lo hizo posible. Por eso, yo, que ahora doy instrucciones y explico la estrategia, también ejerzo mucha presión. Si digo estupideces poco realistas, Lucy se encargará de ello. Como resultado de la simulación, parece que hay un 75% de posibilidades de capturar todo el territorio goblin en unos pocos días. ¿No es el problema que hay 71 más así? Lucy, que no tenía sumas ni restas en los cálculos ni emociones, predijo tranquilamente la victoria. Tal vez porque Lucy estaba tan tranquila, incluso después de escuchar eso, fruncí el ceño al pensar en los problemas que se avecinaban en lugar de la victoria inmediata. No pensé que participaríamos activamente porque competíamos entre nosotros. Pero, los señores cercanos están realmente tranquilos, viendo a los goblins perecer de esta manera. Hasta ahora, hemos estado enviando continuamente exploradores para vigilar sus movimientos. Sin embargo, no hay ningún movimiento evidente con tropas en gran escala. Es un buen lugar para nosotros, pero, en realidad, no lo entiendo muy bien. Me reí a carcajadas. En primer lugar, el territorio de los goblins en el extremo norte limita con un total de 2 territorios.
Una raza de bestias llamada hombre lobo y una raza de orcos llamada orcos pardos, vivían en una forma de poder diferente a la de los goblins y permanecieron en silencio sin intervenir incluso cuando sus vecinos, los goblins, perecieron. Si no se presentan hasta el final, no hay necesidad de lidiar con ambos al mismo tiempo. Si los atacamos a ambos sin motivo alguno, cooperaremos. Así es. También fue fácil planificarlo. Si me comía a los goblins de esta manera y atacaba a uno de ellos, el otro probablemente se quedaría quieto. Comillas espera, bloquea. El soporte llegará pronto. Llave, llave, llave. Mientras el ejército del rey demonio está una vez más contemplando y puliendo una estrategia a gran escala. Los goblins, que habían perdido su resistencia adecuada a las tácticas irregulares y al crecimiento del rey demonio, continuaron acumulando daño. Ataca a un lugar con defensa débil para debilitar el poder del enemigo y recolectar nutrientes. El rey demonio ordenó a sus soldados, especialmente a los objetos de mando, que hostigaran a fondo a los enemigos, y el ejército del rey demonio, que siguió fielmente esa orden, no se molestó en atacar lugares como las grandes ciudades que estaban firmemente preparadas para la defensa. En cambio, atacaron implacablemente a los goblins que vivían en unidades tribales o pequeñas ciudades. Pero, capitán, el tipo está fuera, debe detenerlo. Un chamán que estaba luchando en una pequeña ciudad que fue sumida en el caos por el ejército de cientos de demonios se apresuró a encontrar al líder que dirigía a los caballeros goblin. Comillas si eres un bastardo. Comillas el de 4 brazos. El chamán nacido en Tan Goblin tembló y su rostro moreno palideció. Esto se debe a que la batalla con el ejército del rey demonio continúa y ahora los goblins han acumulado y aprendido sus propios datos. Sin embargo, a medida que se logró acumular y clasificar la ley general de la relatividad, se hizo posible captar de manera más objetiva la fuerza del enemigo. Comillas nivel superior. El capitán, que salió corriendo con una espada agarrando su espada, rechinó los dientes cuando vio la existencia que lideraba el ejército del rey demonio que había atacado este lugar. Un cuerpo largo y delgado y una armadura negra que lo envolvía. 6 ojos rojos brillaban en un casco con cuernos como los de un escarabajo. Orco Gamma, sosteniendo 4 espadas en 4 brazos, flotaba inmóvil sobre la escena donde el ejército de demonios estaba masacrando a los goblins, brillando con el fuerte espíritu incrustado en su cuerpo. Los chicos de abajo no pueden detenerlo, tengo que intervenir. La salida de tipo Gamma estandarizada por los caballeros especiales nivelados por el señor demonio ni siquiera es comparable a la de los mediocres caballeros goblin. Por eso, el comandante caballero goblin, sintiendo que debía dar un paso adelante, sacó su espada y pateó el aire. Comillas esta es nuestra tierra, malvados invasores. Después de gritar, saltó justo frente a Orgamma y blandió su espada. La espada, que se fortaleció instantáneamente con mana y brilló de color azul, era lo suficientemente afilada como para cortar acero. Comillas que. Sin embargo, la espada fue bloqueada con demasiada facilidad por 2 espadas cruzadas. Al mismo tiempo, los cortes de las 2 espadas restantes atacaron su cuerpo. Esto no puede ser. Hizo un ataque salvaje, pero fue derribado y se desesperó al ver sus extremidades volar por el aire en estado desmembrado, rociando sangre. Los goblins fueron derrotados, y para el perdedor derrotado, solo hay una matanza sin piedad. Los goblins que una vez dominaron el área ahora fueron cazados y perseguidos a fondo. Comillas este lugar también está derrotado. Al parecer, goblins, si vamos así, seremos realmente aniquilados. Fue una escena tan horrorosa y terrible que incluso aquellos que estaban escondidos en el bosque y la observaban en secreto se estremecieron. Jefe de guerra, Andras, el rey goblin, ha enviado una solicitud de ayuda. Qué gracioso, ¿te refieres a ese cabrón descarado? Pero jefe de guerra, es cierto que los goblins están en peligro por esos monstruos. Andromalius, jefe de guerra de los hombres lobo, tiene un territorio justo al lado del dominio de los goblins. Se burló de los informes de que el rey goblin necesitaba ayuda. Sin embargo, los asesores que lo ayudaron se dieron cuenta de que la crisis que enfrentaban los goblins era real. No conozco su identidad ni su propósito. Estos monstruos negros, como las bestias, adoptan muchas formas, pero se unen como si fueran un ejército. En su lugar no dejan nada más que un lodo horrible y nidos, nada vivo. De todos modos, no son monstruos. Dijeron que los goblins eran tontos y descuidados, pero realmente sufriremos de esa manera. Dilo, Coral, ¿crees que nuestros confiables guerreros, que pagan por 100, perderán? Eso no es todo. Ante sus palabras,
El viejo hombre lobo con barba blanca que le crecía hasta el estómago meneó la cabeza. La diferencia en el poder de combate entre los goblins y los hombres lobo es ciertamente enorme, aunque no podían reproducirse tan rápido como los goblins ni pasar de generación en generación, el valor predeterminado era incomparablemente más alto. Era de conocimiento común que un hombre lobo podía derrotar a una docena de soldados goblins. Pero jefe de guerra, presta atención a la tasa de crecimiento de esos monstruos. Fueron observados por primera vez hace solo un mes, cuando se contaban por miles, estaban desorganizados y no tenían mana. Pero ahora, han aparecido objetos que producen 10.000 tropas en solo unos días y se ocupan del mana. Si los monstruos se comieran todo el territorio goblin, no sabes cuánto más crecería. Andras, esta es tu oportunidad de deshacerte de él. Odio perderla. Se estremeció ante las palabras del sabio y anciano miembro del personal y volvió a negar con la cabeza. Gracias al juramento hecho por los 72 señores que no confían entre sí, no pueden atacarse abiertamente. En tal situación, si el señor rival desaparece, la tierra que se convirtió en Mujugongxan y el recurso pronto se convertirán en dueños de quien lo coma primero. Andromalius no pudo soportar librarse de esa codicia. Estoy apuntando al momento en que esos monstruos y Andras sean destruidos juntos. Estamos solos. Flauros, quien lidera a los orcos marrones, también debe estar viendo una oportunidad. Ni siquiera era que el único competidor fuera Andras, el rey goblin. Era obvio que el rey orco pardo, Flauros, que lideraba a los orcos pardos, también estaba buscando una oportunidad para expandir su territorio. Está bien, si es así, esperemos y veremos. Al final, la vieja empleada, Coral, inclinó la cabeza, incapaz de vencer la terquedad del jefe de guerra. No habrá escasez. De hecho, podría haberme opuesto con más fuerza, pero no lo hice. Fue porque Coral también consideró que si los monstruos apuntaban al momento en que los goblins fueran destruidos, podrían ganar. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 39, Desequilibrio, 9. Humillación y servidumbre, dominación y control. Desde el punto de vista de los débiles que son explotados e ignorados, esas cosas que han llegado desde tiempos antiguos simplemente eran odiadas. Cuando se formaron los 72 señores, decidieron triunfar en una revolución que anulara las costumbres y las leyes escapando de las leyes del mundo demoníaco liderado por el rey demonio, incluso con ayuda externa. Esto, no puede ser así, no puede ser así. Andras, el rey goblin, hizo lo mismo, y más aún porque era el goblin demonio de menor rango, al que siempre despreciaban e ignoraban. No quería ser derrotado como las otras personas que había visto hasta ahora, y no quería ser eliminado, por lo que simplemente corrió hacia adelante. Sin embargo, la competencia, que es la raíz de todas las especies, no terminó incluso después de que el rey demonio fuera expulsado. Los 72 señores que lucharon juntos pronto se convirtieron en rivales, y Andras, quien fue reconocido entre los demonios prominentes y orgullosamente se convirtió en el gobernante del área, entró en la competencia con confianza en sus habilidades. Comillas, no puede ser así. Pero en este momento, su competencia sin aliento está en peligro de terminar, debido a una existencia que ni siquiera podía imaginar. No eran otros señores, ni siquiera eran seres ajenos al reino de los demonios. Andromalius, ¿qué están haciendo los demás señores? Esos terribles monstruos están cubriendo la tierra con sus nidos. Todos, no hay respuesta, rey, parece que los demás señores no van a ayudarnos. En respuesta a su enojo, el miembro del personal dijo con cara de pena. Su petición de ayuda, enviada con un sentimiento de orgullo aplastante, fue ignorada por los intereses y deseos de los señores. Gracias a esto, tuvieron que enfrentarse a los enemigos con sus propias fuerzas. Comillas, estamos en contra de esos monstruos. Andras se paró en lo alto del muro y se balanceó mientras miraba el horizonte lejano. Los enemigos ya atacaban y destruían indiscriminadamente las principales ciudades y se dirigían hacia ese lugar. Además, su productividad, más allá de lo imaginable, estaba aumentando rápidamente incluso en ese momento. Hola negra. Todo aquel que los ve por primera vez no puede evitar pensar eso. Con cálculos y predicciones sin siquiera un atisbo de error, innumerables tropas que se habían extendido por todo el territorio y estaban en un motín se reunieron aquí a la vez. El ejército del rey demonio, cada individuo marchando a una velocidad precisa y mecánica como soldados observando una ceremonia estricta, estaba asfixiando lenta pero seguramente a los goblins. Comillas, ¿podremos ganar? Andras,
que miraba fijamente la escena sin comprender, murmuró eso sin darse cuenta. Frente a competidores indiscriminados, se vio abrumado por el impulso. Se estima que el tamaño del enemigo es del 86%, sin embargo, no se puede determinar la composición exacta ni la proporción de tropas. Por lo tanto, la tasa de victorias esperada es del 75%. Cuando los goblins, incluido Andras, apretaron los dientes y fortalecieron su espíritu de lucha, elevando su moral. El rey demonio, Lucy, también vio a sus enemigos. Sin embargo, a diferencia de los goblins, Lucy simplemente calculó con calma la tasa de victorias y la fuerza del enemigo. Los demás señores no se mueven, por lo que se adopta la hipótesis de la serie número 2, capturar la capital en una guerra total y eliminar al rey goblin Andras. Los ojos fortalecidos de Lucy ampliaron instantáneamente el espacio y vio un duende en lo alto de la muralla del castillo. Es similar a otros duendes, pero es un duende con una espléndida corona en la cabeza y una espléndida capa. Traidor. Lucy murmuró suavemente con su propia boca. No había pensado en nada hasta hace un momento, pero cuando vi a Andras en persona, mi corazón se agitó por nada. Si lo miras de cerca, Andras no tiene nada que ver con Lucy. El que fue traicionado fue el anterior rey demonio, y Lucy fue convocada aquí solo para convertirse en el próximo rey demonio. Sin embargo, para Lucy, cuya raíz es la inteligencia artificial, el acto mismo de la traición era considerado muy repulsivo, una variable impredecible que convierte instantáneamente toda eficiencia en ineficiencia. Eso nunca sería aceptable para Lucy. Las fuerzas del antiguo señor demonio se lanzan a la carga. La batalla de hoy cambiará al gobernante de esta tierra. Ahora somos nosotros los gobernantes y ellos son solo presas. Lucy ordenó a sus hombres que atacaran. La extraña ira que bullía afectó a todo el ejército del señor demonio. Hasta ahora, los monstruos que se habían movido como máquinas sin ninguna emoción tenían un poco de emoción en ellos. Rey demonio, Sama, usted. Simplemente decidí aprovecharlo. Las emociones son terriblemente ineficientes, pero si puedes controlarlas y usarlas, puedes convertirlas en eficientes. Ante las palabras de Yuria, que acudió a su lado ante el ejército de demonios que inundaba el castillo de los goblins, Lucy no se atrevió a negar sus intenciones. Tú, demasiados. La dirección de la guerra no se determinó en un instante. Muchos goblins, incluido Andras, arriesgaron sus vidas y lucharon con todas sus fuerzas. El problema es que son monstruos que no se ven afectados por las emociones en lo más mínimo, independientemente de si el oponente arriesga su vida o no. Un caballero goblin que luchaba valientemente suspiró aturdido mientras observaba la puesta de sol bajo los muros del castillo. El enorme ejército que cubría toda la tierra seguía avanzando, pisoteando los cadáveres de sus compañeros y usando sus cuerpos como escudos. Uf. El caballero goblin apuñaló con su espada a la araña gigante que acababa de trepar por el muro. La espada atravesó el pecho de la araña, que estaba envuelta en una fina armadura exterior, y la araña, rociada con fluidos corporales, luchó y cayó. Pero eso fue todo. Fue un lagarto gigante el que empujó el cadáver de la araña y llegó hasta la muralla del castillo. El lagarto de gruesa armadura con la boca bien abierta atacó de repente al caballero goblin y lo mordió. No, quédate sentado. Otro caballero goblin, que atravesó la cabeza del lagarto con una lanza, exclamó con urgencia. Poco a poco, los goblins fueron siendo empujados hacia atrás incluso desde las paredes. ¿Qué va? Y hasta ese caballero fue atrapado por las garras de las especies voladoras que se precipitaron desde el cielo y cayó allí. Aunque la velocidad era lenta, era el punto en el que la victoria o la derrota de la guerra se podía ver gradualmente. No, esto no es. Mientras observaba toda la escena, mientras sus hombres eran asesinados uno por uno, Andras agarró el bastón en su mano. Como el goblin más fuerte con experiencia, instintivamente lo esperaba, pero cuando realmente me uní a él, la diferencia fue mayor. En primer lugar, la premisa en sí era errónea. El ejército de demonios, que se movía con firmeza sin vacilar como si solo estuviera haciendo su trabajo, nunca fue un ser con el que se pudiera lidiar mientras se luchaba como de costumbre. Sí, así de simple. ¿Crees que sufrirás así todo el tiempo? Enfurecido, Andras levantó su bastón. Era el único de los goblins que había completado su segundo despertar, y una enorme cantidad de mana se concentraba en su bastón. La fuerza del hombre fuerte que sobrevivió a la feroz batalla con el rey demonio. Ninguno de los reyes demonios existentes tenía el poder para igualarlo. Comillas abajo, rayo de duende.
Levantó su varita. La autoridad manifestada para proteger el orgullo, el honor y la supervivencia alcanzó el cielo, y miles de rayos cayeron hacia el suelo con un rugido. Potencia de fuego superior al 47% de la estimación. Lucy, que estaba observando la escena, se estremeció de sorpresa. Un rayo destructivo detuvo las actividades vitales de numerosos señores demonios que se unieron en un instante. En un instante, hubo un enorme agujero en las filas. Ninguna potencia de fuego que el ejército del rey demonio había experimentado hasta ahora era más fuerte que esta. El poder del señor demonio era así de grande. Esto es más de 8 estrellas. No puedo disparar magia de ese poder, pero estoy ajustando el plan de respuesta hacia arriba. A diferencia de Yuria, que estaba asustada por el poder de Andras, Lucy terminó sus cálculos de inmediato. Después de todo, esta es solo una parte de las miles de simulaciones concebidas de antemano. Tranquila, Yuria. Ahora está observando nuestra batalla. Bebida. Mientras él nos vea, no habrá derrota para nosotros. Invocando al tipo Gamma. Lucy, quien tomó el control de la avergonzada Yuria de inmediato, dio una orden y convocó a algunas de las tropas de tipo Gamma, entidades de comando con corazones fuertes, cristales que condensaban mana en sus brazos. He oído las buenas noticias, insectos que imitan el mana. Al mismo tiempo, Andras rechinó los dientes cuando vio a docenas de tropas del ejército de demonios reuniéndose en el aire frente a la muralla. Como había recibido el informe con antelación, también sabía que algunas de las fuerzas del rey demonio se ocupaban del mana. Te llevaré a la muerte. Desaparece. Andras abrió mucho los ojos y volvió a mover mana, un poder que es imposible de imitar para la mayoría de los goblins. Sin embargo, si subes el nivel, puedes hacerlo realidad. Agrupa hechizos, escudos y acumulaciones de resonancia. Pero Lucy lo afrontó de frente. Con el fin de experimentar y acumular datos sobre los límites de la nueva magia que solo él ha establecido recientemente. Comillas que. El fuerte rayo de energía emitido por Andras fue bloqueado por la magia que el ejército de demonios, incluidos Lucy y Yuria, extendieron sus manos en un movimiento similar a un cuchillo y lanzaron. Realmente funciona. La propia Yuria, que se convirtió en parte de la ceremonia colectiva, no podía creerlo y abrió mucho los ojos. Una magia enorme que todos comparten y que arroja maná bajo el control del rey demonio. No importa cuán fuerte sea Andras, no puede ser más fuerte que el poder de todo el ejército de demonios acumulado al comer innumerables presas. Y los reyes demonios son seres que prácticamente no tienen sentido como individuos o grupos. La magia única de Lucy, la magia colectiva, creada usando esa característica, rompió el sentido común de Andras y anuló por completo su poder, sin un ápice de error. No es solo para defensa. Hechizos de grupo, bombardeos y formaciones mágicas. Después de bloquear el ataque del oponente, Lucy extrajo datos sobre la ofensiva de esta vez. Decenas de lanzas de fuego se alzaron en llamas. Pronto se convirtieron en una fuerte lluvia y se precipitaron hacia la pared donde se encontraba Andras. Comillas a. Andras y los chamanes, que rápidamente aumentaron sus fuerzas, lograron defenderse del golpe, pero al mismo tiempo, los muros que los rodeaban fueron devastados y el ejército de demonios y los goblins cayeron al suelo todos a la vez. Desactivado temporalmente, a toda velocidad. La acumulación de datos de Lucy nunca termina, aunque no pudo dominarla, cuando Andras expuso momentáneamente su brecha, Lucy, que ya no podía usar magia a gran escala, sacó su espada y corrió hacia la muralla del castillo. Tenía un verdadero mago. No. Andras tosió y se sorprendió al ver a Lucy blandiendo una espada hacia él. Fue porque había llegado a la conclusión de que Lucy era una maga. La razón por la que la espada no le cortó la garganta fue gracias a los guardias cercanos que se arrojaron y fueron golpeados por su espada. Comillas, ¿por qué tienes miedo? Comillas que, ¿qué? La emoción del miedo es una emoción inútil en este momento. ¡Qué tontería! Comillas, ¿tenías tanto miedo incluso cuando luchaste contra el anterior rey demonio? Abrió los ojos en estado de shock antes de recuperar la compostura. No podía imaginar que la historia le saliera a la luz a alguien que parecía ser el líder de un grupo desconocido de monstruos. Sobre todo, porque ya sabía que el rey demonio está vivo, Andras reconoció de inmediato la identidad de Lucy. Comillas, bastardo. Ya es demasiado tarde. Si intentas librar una guerra ineficiente en un campo de batalla ineficiente y con emociones ineficaces, perderás la competencia. El ardiente Andras volvió a mover su fuerza, pero el ejército del rey demonio fue más rápido. Una lanza disparó desde atrás.
atravesó la espalda de Andras y le atravesó el pecho, donde todas las miradas estaban centradas en Lucy. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 40, Desequilibrio, 10. La guerra no termina simplemente porque se haya ganado una batalla. En particular, si el vencedor intenta exterminar al perdedor sin piedad, la resistencia aumenta naturalmente, porque incluso los perdedores luchan por morir. Más bien, considerando la gran superficie y las consecuencias, puede ser más difícil superar la resistencia. Como era el más fuerte, intentó quedarse y luchar, y logró capturar a Andras, el rey Goblin, pero aún queda más del 69% del territorio Goblin. Como estamos ahora, dividiremos nuestras tropas en dos y lucharemos por la extinción y anidación. Comillas, ¿de verdad la finca cercana no responde? No creo que estos goblins hayan podido quedarse quietos hasta este punto. Me rasqué la cabeza al leer el informe de Lucy. Según mi sentido común, no parece que los goblins no hayan hecho nada y hayan perdido. Actualmente obtenemos datos interrogando a prisioneros. Está bien, no hay necesidad de mostrarlo. Me estremecí ante el gesto de asentimiento de Lucy y la golpeé primero antes de que se moviera. La palabra es adquisición de datos, pero Lucy no tiene la capacidad de mirar dentro de la cabeza del oponente. Lucy solo reconoce el terrible acto de la tortura como uno de los métodos de obtención de datos. Por supuesto, el efecto fue bueno, y Lucy, que buscaba la eficiencia en todo, se estaba convirtiendo cada vez más en una especialista en la tortura. Según los datos obtenidos hasta ahora, parece cierto que los goblins han pedido ayuda a los territorios circundantes. Como era de esperar, lo sabías y lo ignoraste. Quieren que atrapemos a sus rivales. Al saber la verdad, sonreí amargamente, porque sus intenciones son comprensibles, pero además de comprensibles, no tenían buena pinta. Lo que están haciendo ahora es como quemar paja durante un tiempo para atrapar chinches. Por supuesto, como nos da tiempo, es un acto por el que estamos agradecidos. Además, parece que la atención de los señores del reino demoníaco se centra en el mundo exterior en primer lugar. La gran Santa Evelia, que convenció a los señores del reino demoníaco para que se rebelaran y cortaran la antigua ley de la Gran Guerra. La guerra que provocó en el continente central está arrasando todo el continente, así que no la pierdas de vista. Eso también es bueno para nosotros. Cerré los ojos y asimilé la información en mi cabeza, fruncí el ceño y murmuré. Como el contacto con los goblins había aumentado recientemente, la cantidad de información obtenida aumentó rápidamente. Es natural, porque ya no somos una pequeña potencia que pulula en el laberinto, sino una enorme potencia que quiere la supremacía en este ámbito o más allá. Ahora, yo tenía que saber no solo lo que estaba pasando a mi alrededor, sino también lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento, y qué tipo de historia y proceso había atravesado. Esa era mi creencia, y Lucy, como siempre, siguió mis palabras con todo el corazón. Entonces, por el momento, estamos simplemente vigilando los movimientos de los otros señores mientras estabilizamos el territorio ocupado. Así es. Genial, parece que todos los problemas urgentes se han apagado. El tiempo se acaba lentamente. Me levanté de mi asiento y me vestí. No importa lo que haga Lucy en el otro mundo o lo que ella piense que soy, en realidad solo soy un estudiante normal que va a la escuela para conseguir un trabajo. Últimamente he estado en muchos lugares peligrosos para ayudar a Lucy, pero realmente no quería hacerlo. Porque soy una persona que se adapta a la vida pequeño burguesa del día a día. Centro de incienso conjunto para víctimas de la puerta 123. Sin embargo, muchas cosas ya han cambiado, y el mundo, que sigue cambiando e incluso ahora, siguió intentando cambiar mi esencia. Dicen que al entrenamiento del ejército de reserva se le suma el entrenamiento de respuesta ante fallos de puertas y defensas, maldita sea. Lo hice por si acaso porque era como un barrio. De todos modos, era un amigo que conocí hace apenas unos días. Dicen que está ocultando el hecho de que es un despertado. No me gusta pelear y no me gusta que me observen. No es obvio. Dentro del aula, donde los estudiantes hablan activamente sobre sus propios temas, todos eran diferentes y distintos, pero todos tenían algo en común, la mayoría de ellos son cosas sobre el mundo que están empezando a cambiar. El mundo ha cambiado en poco tiempo y la gente ha cambiado aún más. La puerta a la otra dimensión se abre y los monstruos salen de allí, y también aparecen los oponentes de los monstruos. Sin embargo, cuanto más me adaptaba, más se calmaba la gente.
Como si el mundo se derrumbara incluso si una o dos personas murieran en una batalla por la defensa de la puerta. Los medios de comunicación, que solían enviar noticias de última hora, ya no responden a unas pocas muertes. La gente se ha acostumbrado un poco más a la muerte gracias a los monstruos que corren desenfrenados con solo odio e intenciones asesinas. Esto significa que el equilibrio del pasado se ha derrumbado y sobre él se estaba estableciendo un nuevo orden. No es nada diferente del mundo de los demonios. Comparé esta realidad con el mundo demonio, un mundo en algún lugar más allá que tiembla con la aparición del rey demonio, Lucy. Y el resultado es que la esencia es la misma al final. La apariencia de los goblins, avergonzados por la aparición de Lucy y el ejército de demonios, es exactamente igual a la nuestra en la realidad. Dicho esto, si no pudiéramos superarlo, colapsaríamos como los duendes. Honestamente, no creo que esté arruinando realmente el mundo. Si nos fijamos en los países que están en guerra y se niegan a utilizar armas nucleares, se apresuran a cesar el fuego sin mirar atrás mientras aumentan las puertas en sus países. La gente como yo debería quedarse en casa. Fue entonces cuando mi compañero de clase vino y se sentó a mi lado. Cantaste así porque querías convertirte en un despertador. Fue una idea loca. Si lo piensas, ¿cómo puede un tipo que no puede atrapar un insecto luchar contra monstruos alienígenas locos solo porque tiene un superpoder? El motivo chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. Parece que ha cambiado de opinión. Sería bueno si tuviera el poder de proteger mi cuerpo, pero para ser honesto, aunque tengo ese poder, es un poco incómodo simplemente mirar. Una vez que tienes poder, es bueno. Tal vez sea porque he estado hablando mucho con Lucy últimamente, así que sentí que sus pensamientos me influyeron un poco. Si no te adaptas, serás eliminado. Para los débiles que son eliminados, la muerte es la providencia. En una sociedad civilizada avanzada, la eterna e inmutable ley de la naturaleza, que es difícil de sentir, volvió a tambalearse con la aparición de la puerta. Estaba jugando con mi teléfono por nada. Si es así, puedo considerar que Lucy, que está durmiendo en mi teléfono móvil, es mi fuerza, y, aunque ese poder sea mío, ¿puedo ejercerlo libremente y salir al mundo? No. Negué con la cabeza. Soy una persona normal. Tienen una pequeña inteligencia artificial especial en sus teléfonos. A menos que el mundo me esté acosando por la fuerza, no tenía intención de usarla para abandonar esta vida cotidiana ordinaria y salir al mundo. Es una puerta, esta vez a la parte norte de Yonji. De nuevo. Dijeron que ya se estaba expandiendo en el momento del descubrimiento. El tiempo se acaba. Cuando alguien más que te ve como un estudiante común y corriente pasa a tiempo en el aula en todas partes. La gente asustada se movía apresuradamente hacia aquí. Gideon, descansa. Acabas de regresar. Durante ese tiempo, el hombre que recibió el llamado y dio instrucciones a la gente la animó a quedarse. No, yo también iré. Pero ella, Gideon, negó con la cabeza. La ventana translúcida que podía ver mientras miraba fijamente al vacío. Había una especie de misión por la que podías obtener una recompensa si la resolvías en tu propia ventana de estado que los demás no podían ver. ¿No estás exagerando? Porque está muy ocupado. La gente dice que morirá porque no quiere hacerlo. El hombre miró a Gideon y sacó la lengua. Obviamente, los despertados se vuelven más fuertes al fortalecer sus cuerpos y habilidades mientras resuelven las misiones en la ventana de estado. Sin embargo, no todos los despertados estaban dispuestos a aceptar la lucha y ser positivos acerca de su crecimiento. Más bien, tenía miedo y me resistía. Por supuesto, no era como una persona común y corriente que llevaba una vida normal hasta que de repente no podía luchar contra un monstruo. Ahora, la mayoría de los insomnes se vieron obligados a luchar. Esto se debe a que si no actúan, el daño será mayor. Crear un estatuto y una política de compensación para ello es todavía una tarea pendiente. Yo también solía ser así. ¿Cambiaste de opinión? Quiero volverme más fuerte. Pero Gideon ahora era diferente. Al principio, a diferencia de los demás, él tenía su propio sentido del deber, pero es cierto que tenía miedo. Pero ahora, trate de luchar con mi propia voluntad que es más fuerte que ese miedo o esa vacilación. Podremos encontrarnos de nuevo. El detonante fue un incidente que ocurrió en el pasado. Incluso en ese momento, la silueta de un hombre que la había salvado de una muerte inminente debido a un pecado de debilidad apareció ante sus ojos. Entonces vete tú también. De verdad que tengo que destrozarlo todo. No puedo soportarlo si esto continúa así. ¿Es suficiente?
Hay que crear una asociación, una persona que pueda representarnos a los despiertos. ¿Qué es esto? Los despiertos deben denunciarse incondicionalmente y registrar sus identidades, recoger las tonterías y llorar, sí. Incluso hay una orden de movilización forzada, y yo denunciaré voluntariamente mientras hago ruido. Le respondió a Leji, Yeon, que estaba a punto de irse, luego suspiró y negó con la cabeza. Esto se debe a que no están satisfechos con el sistema actual que se ha puesto en marcha a toda prisa. Desde el portal hasta el despertador, aparecieron en la sociedad demasiado de repente. Sin embargo, esta sociedad no contempla la clase y el estatus, y en lugar de una cooperación y un control rápidos y adecuados, solo continúa con discusiones de escritorio aburridas e ineficientes. Mientras tanto, fueron los despertadores los que tuvieron que correr en el campo y las víctimas de los monstruos quienes sufrieron daños. ¿Por qué esa persona se esconde y trabaja? Dejando atrás su queja, salió de la oficina y se mordió el labio. Según he oído, la situación social de los que han despertado no es lo suficientemente buena como para que el gobierno considere la posibilidad de una movilización obligatoria. Por eso se supuso que había mucha gente que ocultaba el hecho de que habían despertado. Estaba segura de que el ser que la había salvado era una de esas personas. Ya se había salvado a sí mismo y a otros ciudadanos que estaban en peligro, e incluso consiguió el testimonio de la desaparición. En tal situación, si los despertados recibieran un mejor trato, Leji, Yeon juzgó que esa persona podría aparecer oficialmente. Está claro que tiene un sentido de justicia por su poder cuando ve que sus acciones salvaron a personas, incluido él mismo. Comillas eso es algo muy importante. No creo que ahora sea el momento de hablar de eso. Comillas, ¿qué pasó, gerente? Pero no pudo continuar con sus pensamientos allí. La llamada entrante era muy urgente, hasta el punto de que se podía adivinar el rostro pensativo por la voz temblorosa. Comillas, puerta, una puerta extraña. Sí, la puerta apareció de repente y se infló de inmediato. Según el sentido común que conocemos, esa puerta explotará pronto. Comillas, sí. Sus ojos se abrieron de par en par mientras agarraba con fuerza el volante. Fue una declaración tan impactante que no pude entenderla de inmediato. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 41, Leyes de la Naturaleza, 1. Solo ha pasado aproximadamente un mes desde el extraño y repentino cambio de realidad, como el monstruo de Gatenei. La gente apenas se ha adaptado a la realidad. Para ser sincera, no era algo que ni siquiera hubiera imaginado, que nos invadieran seres de otro mundo o extraterrestres. Aunque hay muchos problemas y crujidos, la gente ya ha encontrado su propia estabilidad. Sin embargo, los cambios se produjeron continuamente, como si las personas estuvieran comprobando su nivel de adaptación y pasando a la siguiente etapa. Oh, no. Leji, Jun, quien inmediatamente giró el volante después de recibir una llamada del líder del equipo que trabajaba junto como un equipo de despertadores. Llegó a la escena y se sorprendió con el rostro pálido. Una zona urbana desarrollada con edificios enormes. Numerosas personas se apresuran a evacuar el lugar donde enfermaron. La policía irrumpió y evacuó a la gente con todas sus fuerzas, utilizando silbatos o altavoces. Lo que miran con ojos temerosos no es otra cosa que una enorme puerta creada en medio de una amplia encrucijada. Sin embargo, el estado de la puerta era extraño. Según los datos acumulados hasta ahora, la puerta solo existe tranquilamente en el momento en que aparece por primera vez y cobra fuerza. En ese estado, aumenta gradualmente de tamaño, se mueve vigorosamente y explota de inmediato cuando alcanza su clímax. Sin embargo, la puerta que apareció en esa intersección destruyó de inmediato el sentido común que la gente había establecido y, a los pocos minutos de aparecer, creció rápidamente y se sacudió violentamente, como si fuera a escupir a los monstruos que había dentro en cualquier momento. Comillas, en primer lugar, el color es diferente. Leji, Yeon vio la puerta, que era de color rojo oscuro, a diferencia de la puerta anterior, y le gritó al líder del equipo por teléfono. Probablemente no lo haré. Estás sola, sin ejército, sin camaradas. Solo huye, Ji-yeon. Eso es. El líder del equipo, viendo esto como una noticia de última hora, le ordenó que huyera con los demás. Pero sus pasos no eran fáciles. La gente huía con miedo. Otras personas que habían superado ese miedo estaban ayudando a los demás de alguna manera. No pude huir de ellos. Lo que prevaleció sobre el deseo de crecimiento fue el deseo de salvar a la gente. Comillas, un monstruo. Ya.
El momento en que habían pasado menos de 30 minutos, Leeji, Yeon, que corría como loca y evacuaba a personas con movilidad reducida, apretó los dientes y miró fijamente hacia la puerta al oír el grito de alguien cercano. Venir. Su corazón latía más que nunca cuando vio a los monstruos no identificados saliendo de las grietas del espacio brillante. Los monstruos que ahora revelan su horrible apariencia son especies completamente diferentes de los monstruos que se han descubierto hasta ahora. Está cubierto de piel áspera como la de un caimán, y tiene brazos y manos fuertes y gruesos, y patas traseras relativamente pequeñas y cortas. Al final de su largo cuello solo había una boca en forma de cono que se parecía a la de una lamprea. Tengo que detenerlo. Tembló y apretó los dientes con fuerza. La evacuación de emergencia en realidad no es difícil, pero el problema son las medidas de defensa. Si evacuáramos sin ninguna medida defensiva, los monstruos que se dispersarían en todas direcciones de la ciudad dañarían a la gente al azar. Así que tomó tiempo hasta que la línea de defensa estuvo equipada y se dieron las condiciones para cazar a todos esos monstruos. Comillas arriba, es peligroso. Intentaré llamar tu atención, así que evítalo, no puedes ganar con esa pistola. Ella dio un paso adelante. Siendo realistas, es imposible enfrentarse a todos los enemigos, pero hay que hacer todo lo que se pueda. El policía que estaba a su lado la detuvo instintivamente, diciendo que era peligroso, pero Leeji, Yeon negó con la cabeza. La pequeña pistola en la pálida mano del policía temblaba patéticamente. ¿Por qué? En el momento en que Leeji, Yeon avanzó, miró a sus enemigos con ojos ardientes para reprimir su miedo. Es una pregunta que ha estado en mi mente desde la primera vez que lo conocí hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué esos monstruos lastiman y odian a las personas? Por supuesto, los monstruos no respondieron cuando les pregunté, ni siquiera lo esperaba. Una carrera por la supervivencia para ver quién sobrevivirá al final. No tiene sentido. El más fuerte gana la competencia y sobrevive. Lingote de hierro. Se encontró a sí misma y manifestó sus poderes mientras observaba a los monstruos correr frenéticamente por el asfalto. Ella nunca ha evitado una pelea. Más bien, él alimentaba su espíritu de lucha con el anhelo que albergaba en su interior. Y la ventana de estado siempre recompensaba ese espíritu de lucha y determinación. Creu-reu. Un gran automóvil también fue aplastado con su hombro, y el brazo del monstruo que se abalanzó sobre él fue bloqueado por su cuerpo, que se quedó inmóvil. Una onda expansiva explotó y el polvo voló en todas direcciones. En circunstancias normales, ella, que es mucho más pequeña que el monstruo, debería haber explotado y muerto. Sin embargo, mientras el monstruo en pánico salivaba por su hocico abierto, Leeji, Yeon, que apretó los dientes, se puso de pie incluso cuando sus piernas rompieron el suelo y se hundieron en él, y se abalanzó sobre él en reversa. Más, a lo profundo. Sirenas, gritos y alaridos sonaban por todos lados. Sin embargo, ella, que ahora estaba sin aliento, no tenía tiempo para preocuparse por nada más. Ni siquiera podía preocuparse por si los ciudadanos que evacuó estaban bien. Un poquito más. Aunque su respiración y sus músculos eran limitados, corrió temerariamente. El puño ensangrentado del monstruo temblaba al final del brazo roto. Comillas a. Desde atrás, unos cuantos monstruos que escupen aullidos grotescos te siguen durante todo el camino. Para proteger a las personas, Yeon Lee lucha contra muchos monstruos como escudo para sí misma, y después de finalmente vencer a algunos de ellos, la elección de Yeon Lee es usarse a sí misma como cebo para atraer a los monstruos enojados al espacio vacío donde la gente fue evacuada. Por supuesto, aún no había imaginado cómo viviría después de esto. Comillas a. Fue en ese momento que cayó a la entrada de la montaña mientras se dirigía imprudentemente a una montaña cercana para encontrar un lugar donde no hubiera víctimas en la medida de lo posible. Mi resistencia ya es limitada. Los monstruos no se cansaron y ya los seguían de cerca. Se acabó. Ella presentía su fin. Era algo que estaba decidida a hacer, pero no esperaba que durara menos de un mes. Pero en ese momento. Comillas a. Mientras estaba sentada mirando a los monstruos que se acercaban a ella, notó algo detrás de ella y abrió mucho los ojos, y al mismo tiempo, entró calor. Hechizo enviado exitosamente. Hay sobrevivientes, los dejaré ir. Iniciar transmisión. Desde el teléfono móvil que sostenía frente a él, deslumbrantes destellos de luz explotaron uno tras otro, seguidos por un cañón de llamas que explotó con un calor abrasador. También. Leeji, Yeon abrió los ojos a la fuerza y observó la escena. No podía verla bien debido a la intensa luz,
Pero logré ver con mis propios ojos que los monstruos que fueron emboscados por detrás murieron y algunos desaparecieron como si se estuvieran evaporando. Comillas, oye, espera, espera. En cuanto los monstruos desaparecieron, ella se levantó apresuradamente de su asiento, arrastrando su cuerpo herido y cansado, porque si no salía ahora, sentía que lo extrañaría de nuevo. Tranquilízate, parece que estás muy herido. Pero esta vez no se agachó. Ah. Gracias a esto, Ji-yeon Lee pudo verlo de cerca por primera vez. Esta vez también se cubrió la mayor parte del rostro con una máscara, pero su ropa y su ambiente eran muy comunes. Comillas, ¿cómo? No, esta pregunta no tiene sentido. Si eres un despertador, tendrás una habilidad única. Lee Ji-yeon, que tuvo que abrir la boca al mismo tiempo que organizaba su mente, sacudió la cabeza desesperadamente para organizar sus palabras. Quería volver a verlo, pero cuando lo hice, me resultó difícil decidir qué decir primero. Primero te daré las gracias. Entonces recobró el sentido y, en primer lugar, le dio las gracias. Pensándolo bien, era la segunda vez que le salvaba la vida. No es nada del otro mundo, así como tú salvaste a otros, yo solo te ayudé a ti. Ah, eso es. Lo vi todo. ¿Cómo podría ser posible? Mientras intentaba tirar a la basura no solo su vida cotidiana, sino también su vida. Sin embargo, negó con la cabeza. Él, que ya había estado observando toda la situación, miró a Lee Ji-yeon con una mirada diferente. No puedo hacer eso, así que te salvé. Si encuentro a alguien que pueda hacer lo que yo no puedo, definitivamente será de ayuda al final. Esto no es tan genial. No, no. Lee Ji-yeon estaba a punto de negar con la cabeza, pero pronto cambió de opinión. Definitivamente hay gente que no quiere pelear. Fue así. Lo único que ella no entiende es que él, que parece reacio a luchar contra monstruos, en realidad ya ha dado un paso adelante y luchado contra ellos varias veces. El hecho de que él realmente evitara pelear fue un gran shock para ella, quien lo interpretó con un sentido de justicia similar al suyo. En realidad no fue porque quisiera pelear, ¿existe algo así? Comillas, sí. Pero él evitó responder con una palabra incomprensible. Ella se quedó desconcertada, pero cuando volvió a preguntar, él no parecía capaz de responder, así que se quedó callada. La situación parece haber terminado de alguna manera. Gracias de nuevo, y una última cosa, al igual que la extraña puerta que sucedió hoy, no sé qué sucederá en el futuro. Si tú también eres un despertado, sabes que puedes volverte más fuerte al resolver las tareas que presenta la ventana de estado. No tienes que esforzarte para proteger a las personas. Creo que tenemos que luchar incluso para proteger nuestras propias vidas. De pie junto a él, tambaleándose ante sus palabras que señalaban la ciudad tranquila, respiró profundamente con una mirada decidida en su rostro, luego bajó la cabeza y dijo sus pensamientos. Era toda su sinceridad. No sé por qué el mundo se volvió así en primer lugar. Creo que es posible en cualquier forma, guerra y competencia. Tal vez se podría decir que hemos sido complacientes. Al oír la queja de Ji-yeon, abrió la boca en silencio, sorprendido por el hecho de que fuera posible. Mientras ella se quedaba sin palabras, él estaba pensando en otro mundo que ya conocía. Si no te adaptas, serás derrotado y perecerás. Por eso pensé que debería haber más gente como tú y sobrevivir más tiempo. Esto fue lo que pensó mientras corría hacia este lugar debido a la aparición de una puerta diferente y el alboroto de los monstruos. Porque los goblins que no respondieron adecuadamente a las nuevas fuerzas lideradas por Lucy, el ejército de demonios, fueron derrotados y destruidos bajo la codiciosa indiferencia de los mismos señores, y la extinción está en progreso. No importaba cómo se mirara, la situación que enfrentaban los goblins y los señores del mundo de los 72 demonios no parecía diferente de la situación actual en la Tierra. Novela ligera. Mi inteligencia artificial se ha convertido en el diablo. Episodio 42, Leyes de la Naturaleza, 2. Parecía que querían llamarlo puerta repentina. A diferencia de las puertas normales, esas puertas rojas que terminan de crecer en poco tiempo y vierten a los monstruos en su interior. ¿El daño es grave? No fue poco, pero creo que fue lo mejor. Después de romper con Lee Ji-yeon, la situación se arregló hasta cierto punto. Mientras caminaba con dificultad hacia casa, me comuniqué con Lucy a través de los auriculares que tenía en los oídos, como si estuviera hablando por teléfono. Fue una situación sin precedentes que sucedió de repente, por lo que los sacrificios eran inevitables. Al menos, hubo personas como Lee Ji-yeon que tomaron la iniciativa, así que lo minimicé.
En comparación con la situación de daños que supuso la repentina apertura de la puerta a otros países casi al mismo tiempo, lo hemos soportado muy bien. Leeji, Yeon dijo esto. No sé por qué esos monstruos nos atacan y nos odian. Al escuchar eso, pensé en ti y en los 72 señores del pandemonio. Es mi deber castigar a los traidores. Sin embargo, cuando lo pensé más allá de ese deber, calculé que la guerra actual en el pandemonio era inevitable. ¿Comillas es necesario? Después de todo, lo que cada uno quiere es diferente. Sin embargo, los recursos y las oportunidades son limitados. Entonces, por supuesto, la competencia debería determinar a los ganadores y perdedores. Si los monstruos que abren la puerta e invaden la Tierra tienen un propósito, creo que solo están compitiendo con los humanos que gobiernan la Tierra. La respuesta de Lucy, juzgada únicamente por hechos objetivos sin ninguna opinión personal, parecía una respuesta basada en principios y a la vez precisa. Cualquiera sea la razón, no importa, al final, lo que importa es ganar la competición. Mientras tanto, lo sentí mientras observaba y sentía las numerosas criaturas que fueron derrotadas y devoradas por el ejército del rey demonio liderado por Lucy, y lo sentí mientras observaba la realidad que gradualmente se estaba volviendo más intensa. Entonces, ¿qué debo hacer en esa realidad, Lucy? Por supuesto que no quiero que se acabe el mundo ni que muera gente. Fruncí el ceño y bajé la cabeza. Mi mente estaba complicada, y más aún porque ahora mismo me encuentro en un estado muy incómodo. Si no supiera nada y no tuviera poder, solo estaría ansioso y rezando como todos los demás, pero de todos modos, puedo tomar prestada la fuerza de Lucy, quien se está volviendo más fuerte en el otro mundo. Ese conflicto continuó sacudiéndome. Yo seré la fuerza de Kim Chang-yun, Nim. Entonces, al oír mis murmullos, Lucy levantó la mano hacia su pecho desde la pantalla. Puedes hacerlo como lo has hecho hasta ahora. Yo también tengo los deberes de un rey demonio, pero son simplemente deberes. Yo, tu inteligencia artificial, te ayudaré. No elegiré los medios ni los métodos. La expresión de Lucy mientras hablaba mientras miraba al cielo no era la habitual expresión inexpresiva sin la más mínima emoción. Las cejas ligeramente fruncidas como si estuvieran apremiadas, los ojos temblorosos, las comisuras de los labios caídas, etc. La propia Lucy, que todavía ve las emociones como una herramienta a utilizar, puede que no sea consciente de ello, pero después de tener un cuerpo físico, Lucy se volvió muy emocional. ¿Cómo no, Lucy? Tú concéntrate en tu crecimiento. Aún no es el momento. Pero. Crees que soy importante, pero yo también lo soy. Me reí amargamente y negué con la cabeza. Sin embargo, al ver que Lucy pensaba con sinceridad, el conflicto en mi corazón se calmó hasta cierto punto. Por supuesto que puedo tomar prestada tu fuerza, pero no tengo intención de alargarla hasta el punto de que interfiera en lo que se supone que debes hacer. Ahora solo te has comido a uno de los 72 señores, y es obvio que los demás señores te verán como un mero dispositivo o herramienta para eliminar a tus rivales. En primer lugar, vamos a ganar algo de tiempo. Deja que sigan menospreciándote y descuidándote. De esa manera, cuando te comas a uno o dos, finalmente podrás luchar contra toda la tierra y ganar. Nos vemos entonces. Aprendí que priorizar es lo más importante. Por eso decidí que el crecimiento de Lucy era más importante que la realidad a la que me enfrentaba. Imaginé el poder que mostraría el ejército de Lucy en el futuro. Un ejército que se multiplica sin cesar, lucha sin cesar y se hace más fuerte sin fin. Si pudiera heredar completamente ese poder, ¿no sería suficiente bloquear la puerta que se abre en la realidad? Esta es una manera razonable. Lucy, que miraba la pantalla con ojos temblorosos, también estuvo de acuerdo con mis palabras y asintió. Si Lucy lo consideraba razonable, eso sería suficiente. Aumentaremos la velocidad de anidación en las zonas ocupadas. Necesito más información para poder idear una estrategia que permita a otros señores del pandemonio invadir territorios vecinos, luchar contra ellos y devorarlos mientras nos ignoran. En retrospectiva, esto es solo el comienzo. Al llegar a casa, le di la espalda al mundo ruidoso y me concentré en el mundo de la pantalla de hoy, girando la cabeza. La tasa de anidación en el área ocupada es del 52% y la tasa de eliminación de restos esperada es del 78%. Se necesita más velocidad. Habiendo recibido la orden que debía seguir, Lucy maximizó su poder computacional movilizando no solo el enorme cerebro ubicado en el laberinto donde primero anidó, sino también los cerebros de numerosos objetos de comando.
El lugar donde se encuentra uno de los señores demonios es territorio de Lucy, y Lucy, que puede saber todo sobre lo que está sucediendo allí, comprendió la situación actual lo más rápido posible y coordinó la escena. Su propósito es limpiar a los goblins derrotados y hacer de la tierra un nido. Rey demonio, eliminar los restos que están dispersos y escondidos llevará tiempo inevitablemente. Enviaré más tropas allí. Yuria, a quien se le había encomendado la tarea de aniquilar los restos dispersos porque guardaba rencor contra los goblins, se sorprendió por la orden de Lucy de acelerar, pero Lucy equilibró la eficiencia agregando más tropas allí. Producción adicional de soldados para reducir la ineficiencia y adelantar el tiempo. Además, para acelerar la velocidad de anidación, se produjeron en masa trabajadores basados en hormigas monstruosas, que transportaron nutrientes e hicieron nidos en áreas clave, convirtiendo la mayoría de los territorios ocupados por los goblins en territorio completo del señor demonio. Estos tipos. Por supuesto, los goblins restantes no se limitaron a huir. De vez en cuando, un grupo de goblins atacaba el nido del rey demonio con los dientes apretados para restaurar su hogar y vengarse. Comillas es correcto, vaya, monstruos que ni siquiera el rey podría vencer. Ya, entonces, todo nos lo quitarán y terminarán así, incluso si vivimos así y nos mudamos a otro territorio, ¿cómo nos tratarán? Nadie les mostrará ningún favor a los gusanos que han sido derrotados en batalla y cuyas tierras han sido tomadas por tales monstruos sin apenas resistencia. Clan, jefe. Nunca volveré a los días en que vivía como un monstruo de bajo nivel. Demostrarás honor y orgullo. Solo así, los demás sobrevivientes de mi especie no serán ignorados. Pariente jefe Goblin primer despertar 35. Un Goblin King especial, uno de los ayudantes del rey Goblin Andras y dotado de poder, rechinó los dientes y levantó su bastón. Comillas, ¿seguirás siendo un cobarde indefenso? Demostremos el poder del duende. Apueste todo. Esos monstruos son sus enemigos. Animó a sus subordinados con todas sus fuerzas. Mientras tanto, mencionar al enemigo tuvo algún efecto. Pronto, los goblins, que habían estallado en ira contra los invasores que intentaban arrebatárselo todo, gritaron al unísono y cargaron contra el nido del rey demonio. Lo admito, eres fuerte, pero al final somos nosotros los que ganamos. Kim, corriendo con sus hombres, apretó los dientes. Dijo a sus subordinados que ganaría y regresaría, pero ya había abandonado la idea de vivir como había participado en la guerra con Andras. Sin embargo, no pensaron que su oponente ganaría solo porque murieran aquí, fue porque los 72 señores del reino demonio ya eran los vencedores que habían ganado contra el ejército del rey demonio anterior. Castigaron al rey demonio y llegaron a dominar todo el reino de los demonios. Por lo tanto, decidió que sería suficiente si pudiera mostrar el potencial de los goblins que más tarde vivirían entre otros señores a través de su sacrificio. Comillas, quemen todos estos nidos repugnantes. Ese tipo. Apareciendo después de destruir a los trabajadores del ejército del rey demonio que estaban ocupados transportando comida, abrió los ojos de inmediato para ver al oponente volando aquí. Un tipo gamma que remodeló a un orco marrón 3 veces. Los goblins llamaban a aquellos que podían manejar el mana de clase alta, debido a la naturaleza del ejército del rey demonio, que puede controlar la cantidad de magia que posee en su cuerpo como una máquina a través de una especie de batería llamada corazón fuerte. Era un monstruo con el que ni siquiera unos cuantos caballeros goblins o chamanes podían competir. Comillas, vamos. Sin embargo, Agmunkin apuntó con su bastón al enemigo y movió su poder, animando a sus subordinados. Sonrió levemente mientras sentía que su propia sangre hervía con él. ¿Tenéis vosotros un corazón tan ardiente? Con este intenso espíritu de lucha, orgullo y corazón que tenía ahora, sentí que podía ganar incluso si el oponente era más fuerte que yo. Someter al general enemigo. Pero fue un momento fugaz. Se desplomó en dos con un suspiro por la espada blandida por su oponente que desvió fácilmente su hechicería. Lo mismo ocurre con los demás goblins que fueron expulsados por el ejército del rey demonio. Con solo su espíritu de lucha y determinación, al final, no pudieron manejar una producción y números realistas. Comillas, debemos intervenir lo antes posible. Y había otro grupo de personas que seguían observando y de repente se impacientaron al comprender estas situaciones actuales. No hay uno o dos goblins que huyan hacia la frontera. Además, el ejército del orco marrón, Flauros, ya se ha movido. ¿Pero por qué lo estás bloqueando? ¿Y si se llevan más tierras y más esclavos? El espíritu de esos monstruos no es inusual, jefe de guerra. Basta con esperar un poco y moverse.
En la reunión de los hombres lobo convocada apresuradamente, el jefe de guerra Andromalius, que tenía prisa, miró al viejo consejero Coral, quien seguía oponiéndose. Pero Coral explicó con calma su opinión. Los espíritus de los monstruos están en aumento. Los orcos que pasaron por alto ese hecho seguramente sufrirán un gran daño, por lo que incluso si se mueven después de reducir el número de monstruos e incluso un poco, nos beneficiaremos. Eso suena como lo correcto. ¿Y si los orcos destruyen a esos monstruos de inmediato? Eso nunca sucederá. Afirmó que fue porque reconoció el potencial del ejército del rey demonio con su propia perspicacia. Todos los demás están nerviosos por la guerra provocada por la gran Santa Evelia. Esta es una oportunidad que no se nos presentará de nuevo. Entonces, como dijo Coral, esperen las acciones de los orcos marrones. Si esos monstruos también los atacan. Otra oportunidad para nosotros. La codicia, una codicia insaciable, brilló en sus pupilas doradas.